Dejo de Ahí está. Ahí está. Bueno, a quienes están, bienvenidos, bienvenidas, a quienes van a ir llegando más tarde, bueno, no sé si poner un recordatorio por las dudas en LinkedIn y en Instagram, André, que ya estamos, pues los sábados y al mediodía la gente es como, bueno, está un poco en su mundo, así que puede llegar a pasar, pero bueno, no pasa nada. Bueno, bien, estamos entonces aquí reunidas para hablar con Simón Duque Echeverry, a quienes estuvimos presentando durante toda esta semana. La idea de este encuentro justamente es hacerlo en formato podcast, pero vimos la oportunidad de quizás hacerlo un espacio abierto para sumar a personas mientras nosotras charlamos con Simón, porque siempre es valiosa las preguntas que también tiene la audiencia para con el tema, que hay muchas. Así que para hacer una breve presentación de Simón, antes de arrancar, bueno, él fue director de Latinoamérica de Octalysis Group, es experto reconocido en el campo de la gamificación, tiene una trayectoria de muchos años, ahora le vamos a preguntar cuándo empezó, y a lo largo de su carrera, bueno, trabajó cerca de Yukai Chou, que para quienes nos siguen hace un tiempo estuvimos hablando con Yukai también, que fue el creador del marco Octalysis, que es un marco o un framework que se usa para gamificar, y actualmente Simón está como cofundador, si no me equivoco, de Galilei Learning, que vamos a profundizar también en qué es lo que hacen en Galilei, pero es súper interesante porque es un rol de transformación en lo que es el onboarding y entre otras cosas en las empresas. Vimos un par de videos muy dinámicos y muy graciosos de gente que se estaba entrenando para aprender más que nada en restaurantes, aparte de cocina y demás cosas, pero no solamente se dedican al onboarding, también lo pueden expandir a más puntos. Así que bueno, desde acá, desde Gamific, con André, bueno, Nati, que no pudo venir, estamos súper agradecidas de recibirte. Y bueno, hola Simón, ¿cómo estás? Todo súper bien, todo súper bien. Gracias por la presentación. Y sí, básicamente es eso. Yo creo que ahí cubriste pues como todo. Ya pues hablaremos en más detalle de los diferentes momentos y cómo pasamos de un lado a otro también. Me imagino que, pues como estábamos diciendo ahorita hace un ratico, seguramente la mayoría de personas que están acá tienen pues como esa curiosidad de, bueno, qué es la gamificación, eso cómo se come, cómo se hace. Entonces, pues de pronto también, si la enfocamos por ahí, si quieren, también les puedo ir contando desde la perspectiva mía. En esa época que estuve con Octalysis, con Yuka y todo, yo digo como que una de las cosas buenas fue que hice muchos proyectos muy distintos en muchas partes del mundo. Entonces, no, lo bueno no era que no nos especializábamos como en una cosa en específico y la hacíamos todo el tiempo, sino que cada proyecto era diferente, literal. Entonces, ahorita Yamit creo que estaba hablando de temas de salud y seguridad en el trabajo. Hemos hecho proyectos para eso. Creo que tú mencionaste que algunos de los que se habían conectado venían de bancos, por ejemplo. También hemos hecho cosas para bancos. En fin, entonces ya uno puede ver como la gamificación muy como desde arriba, ver muchos casos muy diferentes con productos, servicios, usuarios totalmente distintos. Pero bueno, es que pues por lo menos a través de la metodología de Octalysis unifica todo eso, porque al final del día uno diseña es para las personas y sus motivaciones, teniendo en cuenta los productos y eso, pero en realidad es diseñar para las personas, y las personas somos pues como que actuamos bajo los mismos patrones en cualquier parte, en cualquier cultura, en cualquier empresa, con cualquier producto. Entonces una vez uno identifica esos patrones y sabe diseñar para eso, ya uno puede hacer cualquier proyecto. Entonces, eso como así como para empezar. Para empezar a aterrizar el tema. No, sí, es un campo súper vasto, pero bueno, podríamos empezar desde el inicio, ¿no? Pensar, preguntarte más que nada, bueno, si nos puedes contar cómo te metiste en el mundo de la gamificación, qué aspectos de la disciplina te parecieron que eran los más importantes, los más relevantes para el diseño de experiencias, que sean digitales o no digitales, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue ese inicio? Ya, pues mira, yo estudié ingeniería industrial en la universidad, acá en Colombia. En toda la carrera prácticamente, pues yo nunca supe que la gamificación siquiera existía, no tenía ni idea. Yo estaba enfocado como a aprender, pues como temas de procesos, de producción, en fin, y yo ya me veía pues como, no, yo voy a trabajar
en una fábrica gigante, de pronto pues como organizando todos los procesos, haciéndolos más eficientes, que es lo que uno hace normalmente en ingeniería industrial. Entonces toda la carrera fue así, a mí me gustaba eso, el tema de hacer procesos más eficientes. Pero justo al final de la carrera pues participé de una convocatoria para una beca de investigación que estaban haciendo la universidad de acá con una de Estados Unidos. Entonces, bueno, apliqué, mandé todos mis papeles y pasé. Y en el momento en el que pasé, me dijeron como, bueno, vas a ir a Estados Unidos, vas a estar 6 meses allá. Y la idea, como es una beca de investigación, pues es que investigues algo. Puede ser lo que quieras. Y pues eso, como que entres a ese mundo investigativo desde el punto de vista de la universidad de allá y que aprendas cosas nuevas, en fin. Entonces yo me puse a investigar. Y como, bueno, ¿qué investigo, cierto? Entonces me puse a ver por internet como temas de innovación. A mí en ese momento en ingeniería industrial me estaba gustando mucho todo el tema de comercio electrónico, porque está, y todavía está pegando muy fuerte, ¿cierto? Entonces yo me metí por ahí y vi un artículo que hablaba de que alguna empresa, no sé, que está usando gamificación para, pues como para sus usuarios, para vender más o lo que sea. Entonces yo apenas leí eso, a mí me encantó porque yo toda la vida he sido gamer de corazón en el colegio, siempre me han encantado los videojuegos. Entonces cuando yo empecé a ver que eso tenía que ver con videojuegos y que además era algo que se estaba aplicando realmente pues como en la industria, o sea, era un posible camino profesional que yo podía tomar. Yo dije, pues acá ya, esto es lo mejor que me ha pasado porque voy a poder trabajar con videojuegos en teoría, ¿cierto? El dueño de cualquiera de mis amigos de la infancia. Entonces yo dije, no, voy a investigar esto, a ver de qué se trata. Y además es muy novedoso. Solo pues era un artículo de muchos y era un tema muy, muy naciente. Eso fue por allá en el 2015. Entonces dije, es perfecto también para este tema de la investigación, pues porque nadie sabe nada, todavía se está descubriendo. Entonces tenía lo mejor de los dos mundos. Yo dije, listo, este va a ser. Y me fui para Estados Unidos y allá estuve 6 meses en donde empecé a investigar pues más a fondo el tema, porque había que presentar pues como toda la investigación, un trabajo, hacer. Claro. Nadie sabía nada de eso, incluyéndome a mí. Entonces empecé a leer diferentes libros, autores. El primero fue de un profesor de una universidad de Inglaterra, si no estoy mal, Kevin Werbach, si no recuerdo mal. Él tiene un libro de gamificación, uno que era como de los más vendidos, pues por lo menos en esa época, era sencillo de leer, pero era cortico. Entonces, bueno, me lo compré, empecé por ahí, ya después empecé a explorar otros autores, en fin. Pero entonces llegué a un punto como de medio frustración, porque claro, yo leí lo que él decía y me parecía súper bueno. Y después leí a otro autor, no sé, Jane McGonigal, que también es muy conocida. Me gustaba mucho, pero, y así con varios. Pero entonces ya cuando iba a escribir el trabajo y tenía que yo explicar qué era la gamificación, trataba como de hacer sentido de lo que todos decían, y cuando lo juntaba, muchas veces eran incompatibles. Me tocaba o creerle a uno o creerle a otro, y ambos como que decían cosas como bien, pero no conectaban exactamente ya como en el resumen pues de qué era. Entonces, bueno, ahí me empecé a frustrar, empecé a leer más y más y más, hasta que di con Octálisis, es la metodología de Yukai, etc. Que para los que no lo conozcan, Octálisis básicamente es un octágono azul en donde cada una de sus aristas es un motivador básico de las personas. Entonces, ese modelo específicamente es muy holístico, como que todo se puede ver a través de los lentes de Octálisis, porque lo que hizo Yukai en su momento fue también leer muchos libros, más no de gamificación, porque en ese momento no existía la gamificación, este es el octágono, sino que él leyó todos los libros de ciencias del comportamiento, de behavioral economics, de psicología en general, para entender el comportamiento de las personas en general. Y de ahí, ahí sí tenía sentido como lo que decía uno con lo que decía otro, y sí lo pudo como resumir en este octágono. Entonces ahí está todo. Si uno ve lo de Daniel Kahneman, lo de Daniel Pink, Robert Cialdini, todos los de psicología, sí, todo al final llega como al mismo lugar, en diferentes tipos de motivación, que son los que están alrededor del octágono. Entonces para mí eso fue la salvación, porque yo dije, bueno, ya con esto puedo hacer sentido de Kevin Werbach, de Jane McGonigal, de todos.
Sí. Y ahí ya pude terminar de desarrollar mi trabajo. Estuve en esos 6 meses, pues como que hice voluntariado con un grupo de la universidad que estaba haciendo cositas gamificadas. Al final, pues me fue muy bien y quedé muy enamorado del tema de Octálisis específicamente, porque fue el que yo consideraba que era el mejor por lejos y el que podía abarcar a todo el resto. Entonces, bueno, terminé eso y ahí ya cuando salí pues del programa este de Estados Unidos y volví acá a Colombia, yo dije, ya, esto es lo que yo quiero hacer, me encantó. Y ahí me di cuenta que también tenía temas de psicología que a mí siempre me han parecido interesantes. No, yo estudio ingeniería industrial, nada que ver. Yo dije, me gustaría aprender de esto, está muy chévere, me gusta como, pues, como entender el comportamiento de las personas. Y ahí empezó como eh, mi El aventura. camino. La Sí, gamificación. lo interesante del framework, que ahí justo te iba a preguntar otra cosa, pero para comentar, que es lo que comenta Simón, ¿no? Es el framework que hace un merge entre psicología conductual, neurociencia, y también esto del videojuego, ¿no? Y eso me trae a colación otra pregunta que es muy común que me pase, que se confunde, ¿no? En este camino que vos hiciste y esta frustración de, bueno, tenemos a Jay McGonigal que viene del universo más del game design quizás, y después tenemos psicólogos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento dijiste, bueno, esta es la diferencia entre gamificación y videojuego? Que es la típica pregunta. Si me podrías explicar cuál es esa diferencia según Simón. ¿En dónde radica? Eso, la respuesta a esa pregunta, eso lo vine entendiendo después de varios años, porque no es tan evidente. Es muy sutil, de hecho. Muchas veces uno habla de gamificación y lo primero que le viene a la mente a las personas es, hagamos juegos. Y tienen mucho que ver, pero la diferencia como real y más marcada entre esas dos cosas es que es el propósito para el que se diseña cada una de esas experiencias. El propósito de los juegos es que las personas los jueguen y la pasen bien y jueguen mucho y compren más juegos. Pero la gamificación lo que busca es que la persona cambie alguna métrica de algún negocio. Entonces son los mismos principios, pero uno es aplicado a la vida real con algún producto, servicio, experiencia, y el juego es simplemente por el goce mismo del juego. Claro, Que hay a un veces negocio. se pueden hacer juegos y meterse como si fuera gamificación en algún producto y todos. Sí, yo digo que sí, o sea, si uno logra hacer una actividad, un producto, un servicio más divertido, para mí eso ya es gamificación. Hay muchos debates de que sí es, que si no es y todo, pero yo sí considero que lo más sano es salirse de como de esa caja de, es que gamificación son juegos, porque siento que eso limita mucho a los que van a diseñar estrategias de gamificación y hacer juegos no es sencillo. Ya sea de mesa o un videojuego, no es muy complejo y la complejidad, después de todos estos años de hacer estas cosas, se siente bien cuando uno lo está diseñando, porque todo tiene sentido en papel, pero a la hora de la verdad, ya cuando uno va a salir a implementarlo, es lo peor, porque eso es lo que hace que muchos proyectos no se implementen. Es mucho más complejo de lo que uno cree. Uno dice, no, sí, una barra de progreso, un avatar, agregar amigos, metamos todo eso en este sitio web y, pucha, eso es muy difícil, porque además muchos de los que diseñamos gamificación, yo por mucho tiempo yo no entendía bien las implicaciones que tenía cada idea, cada, cada mecánica de juego en términos de programación pura y dura. Eso no es tan fácil. En fin, entonces, por eso yo considero que es mejor como no centrarse en, vamos a hacer juegos, Sí. sino vamos a guiarnos de los juegos y vamos a tratar de extraer esa esencia de qué es lo que los hace divertidos y vamos a tratar de aplicarla, pero de una forma mucho más práctica en productos y servicios de la vida real. Claro, justo estaba pensando que tuve esas dificultades. Creo que quienes intentamos meter gamificación en algún proyecto nos costó y la primera barrera es, bueno, ¿cuánto cuesta? Es carísimo, ¿no? Que ahí sería interesante hablar de qué maneras podríamos llegar a vender. Por ejemplo, sé que hay empresas que entiendo que se acercaron más como promotoras del asunto. No sé cómo fue tu experiencia con la TAM y con Octálisis. Yo entiendo que la empresa llega ya sabiendo que necesita eso. Entonces quizás ahí la venta de la gamificación es un poquito más fácil, ¿no? Porque hay presupuesto, hay ganas.
pero si te pasó enfrentarte con un cliente que, bueno, empezó que sí, después se dio cuenta que el costo no lo podía cubrir, y si hay alguna forma de decir, bueno, hacemos otra cosa, o cómo podemos avanzar con eso, ¿no? Cómo poder convencer. Ujú. Es difícil, es como hay que saber con quién hablar, que es como la clave, porque estos son temas muy de innovación. Entonces normalmente lo que nos dio mejor resultado era hablar con las personas que estaban a cargo de temas de innovación. Y esos temas de innovación, cuando hay un área de innovación en una empresa, es porque la empresa es muy grande y tiene suficiente dinero como para arriesgarlo y perderlo y que no le importe tanto, pues como una parte, ¿cierto? Porque es el presupuesto de un área de innovación, es como tengan esta plata, inviértanla y necesito que hagan 10 proyectos con un alcance como muy alto, y así por lo menos si uno de los 10 funciona, yo ya con lo que gano con ese, como era tan arriesgado y las ganancias entonces tan altas, ya recupero lo de todo el resto. Claro. Pero es difícil, no hay, tiene que ser con empresas pues como muy grandes. Entonces es eso, o a veces uno encuentra empresas más pequeñas y uno habla directo pues con el CEO, el dueño, lo que sea, que son personas que a veces ya han leído de gamificación y ya están medio convencidas. Entonces, pues igual lo hacen, ¿cierto? Sí. Pero, pero Pero no lo es ves fácil. como, es más tener una predisposición a la innovación y decir, bueno, quiero traer algo nuevo al mercado. Sin eso por detrás, la gamificación es más difícil que quizás, no sé, implementar una cuestión de día a día, ¿no? Un framework de diseño común versus un framework que metan neuromarketing y demás cosas, ¿no? Sí, igual, Em, igual es sencillo, en realidad uno podría hacer algo muy rápido, muy sencillo, igual podría servir. Nosotros, pues en el caso de Octalysis, como teníamos la marca, que todo, pues mucha gente, si se ponía a buscar de verdad cosas de gamificación, eventualmente daba con Octalysis, con Yukai, y era una consultora pues como muy reconocida, entonces también tenía precios altos. Por eso nosotros trabajamos, era más que todo con empresas grandes que podían pagar esos precios. Eh, pero sí nos tocó empresas medianas, pequeñas, y yo conozco pues más gente que sí trabaja pues como a nivel personal, freelance o lo que sea, que también hacen proyectos en empresas, pero lo que te decía ahora, si uno se sale de ese paradigma de, es que gamificación es hacer juegos, yo puedo hacer algo súper sencillo y que igual sea efectivo. Solo que es eso, como que la gente tiene la expectativa muy alta de lo, pues como de, wow, voy a hacer un juego, entonces ahí sí, obvio, se vuelve muy complejo, muy costoso todo. Ahí, atado a eso, recuerdo que hablaban de la gamificación explícita y la gamificación implícita, ¿no? La gamificación implícita sería aquella gamificación que tiene elementos más sencillos y quizás es más económica de hacer en costo de implementación versus la explícita, que es literal, se ve como un juego, ¿no? Sí. Sí, es eso. La implícita es casi que pasa desapercibida. La persona ni siquiera sabe que está siendo gamificada. Y la explícita es lo que tú dices, tiene elementos tan vistosos como animaciones, sonidos, gráficas, cosas, que ya parece un juego. Sin serlo, pero parece un juego, porque tiene avatares, soniditos, monedas, trofeos. Entonces la gente lo asocia. Eso eh, um, depende de a quién va dirigido y de qué cosa con la que uno esté. Si uno está haciendo pues como con, eh, no sé, un banco, por ejemplo, tienden a querer hacerlo un poco más serios. Sí. Y hay otras empresas que tienen audiencias más jóvenes, por ejemplo, entonces ya quieren hacerlo más como un juego. Porque depende, ¿cierto? Si yo la voy a diseñar para gente ya más adulta, normalmente lo implícito funciona mucho mejor porque tienen ese choque cultural de, pues ya empiezan a ver muñequitos, avatares y cosas y ahí mismo se asustan. Es como, no, esto no es lo mío, son puros juegos. Total. Y al revés, los más jóvenes sí disfrutan esas cosas, entonces conviene mostrarles pues como esas cositas más visuales y así. Depende es como de a quién va dirigido, pero el efecto que pueden tener, los resultados que pueden tener ambas formas de hacer gamificación es muy similar. Bien. Y pensando en esto también, ahora quiero orientarme más a lo que estás trabajando hoy día, ¿no? Con Galilei Learning. Sí. Que entiendo que es un balance entre implícita y explícita, pero por lo que tienen que hacer las personas, ¿no? ¿Podrías contarnos en qué estuvieron trabajando últimamente? ¿Qué es Galilei Learning para la audiencia? Sí, pues mira, yo después de estar en Octalis como 7 años creo, 7, 8, ya no me acuerdo, fue mucho tiempo.
Ya se presentó la oportunidad de, pues como que empezamos a ver este posible emprendimiento de Galilei y bueno, me terminé metiendo de lleno. Lo que hace Galilei es eh, que capacitamos empleados de nivel muy operativo de pues, diferentes empresas. Nuestro foco en este momento es restaurantes de comida rápida de cadena, tipo McDonald's, Wendy's, Burger King, todo eso, ¿cierto? Eh, Galilei empezó siendo otra cosa muy diferente, empezó siendo pues como una especie de aplicación para eh, todo el mundo educativo, para enseñarle a los estudiantes conceptos de matemáticas de una forma mucho más lúdica, más fácil. Yo en ese momento no estaba pues como de lleno en Galilei, yo simplemente como que estaba por fuera apoyándolos de vez en cuando y ayudándoles, pues dándoles como mi opinión y así. Y eventualmente pues se dieron cuenta de que en el sector de educación no es fácil porque es muy tradicional y además no tiene pues tampoco muchos presupuestos para innovar pues como con este tipo de cosas. Es difícil la venta. Entonces ahí Galilei mutó a partir de conversaciones y así que el CEO tuvo pues con varios conocidos, dueños de empresas y todo, y se dio cuenta de que había una necesidad muy grande en el tema de restaurantes, porque el personal operativo, todos los que están en cocina, todos los meseros, los que te atienden, que son los que hacen que el negocio funcione, rotan mucho. Entonces, cada mes van saliendo 2, 3, 5 y tienen que entrar otros nuevos y reemplazarlos. Y eso pasa constantemente. Entonces, lo que eso crea es un reto muy grande porque los que entran nuevos hay que capacitarlos para que sepan qué hacer. Porque si empiezan a hacer mal su trabajo, pues obviamente el negocio sufre, pero esa capacitación toma tiempo, cuesta dinero, y digamos que los métodos que se usan normalmente son frustrantes para la persona que llega, porque normalmente es como no te dan un manual así de 50 páginas y te dicen como, mira, estos son, así funciona el restaurante, léelo, apréndelo, y, y casi que de una los ponen pues como a trabajar ahí, entonces es frustrante porque no saben bien qué hacer, a veces cometen errores, eso les cuesta caro, Sí, o aparte están tienen... manejando máquinas, ¿no? Yo tengo un amigo que trabaja, por ejemplo, en McDonald's y hace años y muestra, me cuenta la frustración de la gente nueva, ¿no? De, uy, esta máquina cómo se usa, los primeros días son como muy agotadores, ¿no? Claro, y además le tienen que poner una persona, de los que lleve más tiempo allá, que sea muy buena, a que lo guíe, pero entonces eso hace que la persona buena ya no pueda ser tan eficiente, porque tiene que estar enseñándole al otro, entonces tiene que hacer las cosas despacio, mostrándole, así. Pues, mejor dicho, es un problema muy grande. Entonces nosotros vimos eso y dijimos como, ok, parece ser que ese problema tiene dos causas principales. Una es el tema como de conocimientos, de que la gente pues no se lee ese manual, no sabe qué hacer, la forma como intentan enseñárselo no es eficiente. Y la otra es un tema de motivación, que finalmente no deja de ser un trabajo muy duro, que en el nivel básico pues paga el mínimo. Entonces las personas no es como que vayan con su mejor energía todos los días como hoy la voy a romper y voy a hacer lo posible para que este negocio le vaya bien. Eso no pasa. Es muy escaso, ¿sí? Las personas que lleguen así. Entonces dijimos como, ok, hagamos que Galilei se adapte a eso. Entonces Galilei básicamente toma todos los manuales operativos, todo eso que ya existe en PDFs y los convierte en una especie de juego tipo Duolingo. Ese sí, de hecho lo comunicamos muy así como, el juego porque las personas que están ahí grabando, que normalmente son jóvenes, que les toca un trabajo muy duro, muy laborioso, les suena mucho cuando uno les dice, traímos un juego que va a ser parte de su trabajo, les gusta. Entonces, claro, resumimos todo eso, lo sacamos como lo súper esencial y lo ponemos formato tipo Duolingo de preguntas y respuestas. Entonces las personas pueden ir y jugar eso 2 minutos al día solamente, como ponerle también como el límite de escasez, que tiene que ver con motivación y todo eso. Y lo otro es que hay un catálogo de recompensas al que las personas pueden acceder una vez a la tienda le empiece a ir bien. Entonces, no es que los recompensemos por hacer esos juegos y consumir el contenido. Ellos pueden consumirlo lo que quieran, pero si no aplican eso en su lugar de trabajo para que el negocio le vaya bien, pues no pueden acceder a los premios. Solamente cuando la tienda le empiece a ir bien, por ejemplo, si el objetivo es que tengan más ventas o que reduzcan el costo de mercancía, cosas así, ahí ya se les empiezan a abrir pues como los catálogos y ellos pueden empezar a reclamar premios, desde premios muy sencillos hasta premios muy buenos. En Estados Unidos, que es nuestro foco ahorita,
un premio sencillo, digamos, estamos trabajando con Chick-fil-A, pues como algunos restaurantes de Chick-fil-A. Entonces, premio básico te ganaste un plato del menú. Puedes pedir una hamburguesa, unos nuggets o una malteada, lo que quieras. Ok, chévere. Y cuando ya nos vamos a los mejores premios, está, por ejemplo, un viaje a Disney para 2 personas. Porque estos casualmente en Miami están súper cerca, entonces, claro, dos tickets para ir a Disney, llevar a su persona favorita y pasar todo un día allá, es un sueño, muy bacano. Entonces tenemos un catálogo así súper amplio, y eso es como lo que cubre por ahora la parte de motivación. Es porque Galilei lleva un año pues como perfilándose hacia ese sector, pero queremos meterle muchas más cosas, aspectos sociales, creativos, estratégicos, impredecibles, como para que sea una experiencia, no solamente el premio, sino que una experiencia mucho más interesante, que la gente entre, no tanto porque sí, porque hay premios, sino porque le gusta, porque se divierte, porque puede hacerlo con sus compañeros, porque lo saca un poco de la rutina de su trabajo, en fin. Entonces, para allá. Justo mencionaste algo reangular que últimamente también estuvimos viendo, ¿no? Que respecto a el juego, que no quedarnos solo con lo extrínseco, que creo que en la gamificación, de lo primero que se habla es del premio, y creo que ahí está el error, ¿no? Sino decir, bueno, cuando uno va a jugar un videojuego, no está pensando en qué va a ganar, sino en todo el momento que va a atravesar para llegar a ganar, o sea, es la consecuencia, ¿no? Entonces ahí preguntarte sobre los premios, que siempre se habla que son más allá de los puntos, ¿cómo podemos pensar en premios que sean motivadores, pero que no se coman al juego, ¿no? ¿Cómo es el correcto balance? ¿Qué es lo que opinás? Nosotros teníamos, pues, o usábamos un modelo que tiene las siglas SAPS, SAPS, que en inglés significa estatus, acceso, poder y cosas. Es como una pirámide, como muy parecida a la pirámide de Maslow, que yo creo que todos conocemos, que abajo está con las necesidades súper básicas de las personas, ¿cierto? Como alimentación, seguridad, etcétera. Y a medida que uno va subiendo en la pirámide, se va volviendo más psicológico, como de autoestima, de reconocimiento, de creatividad, de todas esas cosas. Las recompensas, verlas a través de esos lentes, tiene mucho sentido y lo ayuda a uno a pensar en diferentes cosas, no solamente en el dinero, en el bono de regalo, ¿cierto? Entonces, bueno, cada una de esas categorías tiene pues como algunas características. De hecho, bueno, ahorita incluso les comparto, yo hice en LinkedIn, puse un artículo solo hablando de eso, un artículo largo. Se habla que es apps, que bueno, y hay más variantes, ¿cierto? Porque una cosa es como la recompensa como tal y otra cosa es cómo la entregas. Si la entregas directamente, es como, si haces esto, te regalo esto. O si lo pones un poquito más impredecible, como si haces esta acción, tienes acceso a la recompensa, pero no vas a saber cuál es hasta que te toque, como una especie de ruleta o algo así, como que puedes girar la ruleta y algo sale. Puedes hacerlo parte de una colección, es como si tengo esta recompensa, pero si recolectas estas otras 5 y formas como el conjunto, entonces te ganas algo más grande. Claro, la recompensa forma parte de un sistema, no es solamente lo que obtengo, sino que puedo tener más, ¿no? Esa es una de las formas, hay varias formas como de presentar las recompensas y todo tiene como su magia. Por ejemplo, cuando uno piensa en la Navidad, hay una razón por la que los regalos están empacados debajo del árbol y no así tal cual, porque eso genera expectativa y están ahí varios días antes y uno los puede ver y uno está esperando a que llegue el momento para poder abrirlo y saber si llegó lo que uno quería, pues cuando uno estaba pequeño. Pero eso tiene un motivo, eso tiene una razón, que muchas veces pasa desapercibido si la gente no sabe pues como tener un framework o un marco pues como para guiarse, pero así es como nosotros pues como tratamos todo ese tema de recompensas, que no sea tan directo como si miras esto y te ganas esto, o sea, a ver, sí, pero también meterle un poquito de emoción, meterle loterías, meterle como algo variable, hacerlo más competitivo, en fin, y claro, eso es todo un cuento, porque sí hay lugar obviamente para recompensas transaccionales, son muy buenas sobre todo al principio, para que la gente se anime, para que si quiera ir a probar el juego, la experiencia gamificada por primera vez, en fin, porque si uno le ofrece $10, $20 o lo que sea, pues la gente va a ir por ganarse eso. Y ya si le gustó la experiencia y todo, ahí sí se va a empezar a quedar y en fin.
pero ahí entran a jugar pues como otros elementos. Entonces, el tema es largo, yo les voy a pasar, si quieren ahorita, el link para que puedan ir a leer todo eso, porque literal nos podríamos quedar toda la noche hablando solo de recompensas, pero sí, el resumen es como, hay transaccionales, las transaccionales son las más fáciles como de pensar, porque pues es plata o cosas o algo. Puntos. Pero también hay recompensas más psicológicas, como el estatus, por ejemplo, que son mucho más difíciles de generar pues como correctamente, porque eso tiene unas implicaciones, y son más abstractos, pues como que no es fácil pensar en cómo hago que esta persona pueda expresar toda su creatividad a través de una recompensa, es difícil. Sí. Pero al final es un balance entre todo. Sí, no, más que nada la pregunta iba porque nos ha pasado, ¿no? Mismo con André, ¿no? De hablar con clientes o con personas y que la gamificación se piense, bueno, ¿qué premios le vamos a dar? Y en realidad es lo último que uno tiene que pensar, ¿no? Porque es, ¿qué va a hacer a las personas acercarse a jugar primero para después obtener, ¿no? Como una consecuencia ese premio. Y por otro lado también nos pasa que acá está muy visto, le damos puntos. Y el Sí. punto es, bueno, esos puntos representan algo que le gusta a la persona, los va a canjear, quizás los abandona, ¿no? Y esto que decías de que lo transaccional retiene pero poco, a qué se debe como para explicar? ¿Por qué dura poco la gente esa si no hay otra cosa? Eh, es muy de naturaleza humana, como que es principalmente porque nosotros como seres humanos tendemos a nunca saciarnos. Entonces, si tú el primer mes le ofreces a una persona $5 o $1, y al segundo mes otra vez $1, tercer mes ya la persona es como que lo normaliza y ya no le va a parecer como tan especial. Entonces ya le vas a tener que dar $2 para que se sienta otra vez especial, y después 3, y después 5, y después 10, y así. Entonces se vuelve insostenible en el largo plazo, cuando las personas ya se empiezan a acostumbrar a recibir como las mismas recompensas y todo. Entonces, son buenas al inicio porque generan ese factor como sorpresa de, me van a pagar por hacer algo sencillo. Entonces captas la atención de la persona, pero a largo plazo, por eso que te dije, no son tan buenas, a menos de que tú sigas incrementando tu presupuesto, pero eso para la gran mayoría de las empresas no es viable, ¿cierto? De hecho, es el problema que tenía LATAM, que LATAM Paz, pues el programa de lealtad, que ellos decían como si nosotros damos puntos, pero eso nos cuesta, y nosotros solo podemos dar hasta cierto punto puntos, porque a partir de ahí pues ya no es negocio para nosotros, antes perdemos plata, porque ellos sí dan puntos, pero dan puntos a miles de personas que son socias del programa. Entonces, cuando uno multiplica pues día 50 centavos por persona, eso se vuelve cientos de miles de dólares en general. Entonces, no es tan viable. ¿Y ahí cómo pudieron resolver esa problemática? No tengo el mismo presupuesto, pero ya no se lo puedo dar a todos. Ahí es donde empezaron a meter más mecánicas o cómo se distribuyó eso de una manera más atractiva, capaz. Sí, pues que eso fue un reto porque LATAM nos contactó, básicamente ellos nos dijeron como, tal y si vimos pues como más o menos lo que ustedes hacen, nos parece muy interesante, vemos que son muy buenos, nosotros ya hemos probado cosas de gamificación antes, nos ha ido bien, pero necesitamos que nos vaya espectacular y queremos que ustedes vengan y nos ayuden porque ya lo que hemos usado antes, como que ya vemos que es más de lo mismo y no estamos satisfechos con los resultados. Entonces, listo, empezamos a trabajar con ellos, pero pues ellos nos contrataron con la expectativa de Octálisis va a venir y va a revolucionar esto y va a hacer algo súper innovador. Porque digamos que la posición de ellos era, nosotros llevamos con esta empresa muchos años, hemos probado ya muchas cosas de gamificación con muchos proveedores distintos y como que siempre llega como a cierto punto y se estanca. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer algo diferente porque de este tipo de cosas con puntos, ellos los llaman millas, con millas y todo, pues ya probamos, ya hicimos todo lo que había que hacer. Entonces la solución es innovar. Entonces nosotros llegamos y ellos cuando nos empezaron a decir pues como lo que querían y todo, era muy enfocado a una campaña de 30 días. Porque nosotros ofrecimos pues como, sí, pues cambiemos todo el programa de lealtad, hagamos una cosa gigante, súper revolucionaria, pero eso tenía unos costos muy altos. Entonces al final llegamos al acuerdo de, bueno, como ustedes son un proveedor nuevo, que se ven muy bien, nos decían ellos,
confiamos en ustedes, todo, pero nosotros, como no hemos trabajado con ustedes, no podemos justificar gastar tanto dinero como en el primer proyecto que hagamos juntos. Entonces empecemos con una prueba piloto más pequeña, vemos los resultados y si efectivamente ustedes son muy superiores a los demás, pues ya podemos pensar en ahí sí hacer algo mucho más grande. Nosotros dijimos, ok, sí, me parece, pues a nosotros siempre incluso recomendamos eso, como empiecen pequeño, después escalen. Entonces, listo, nos metimos en eso, pero entonces la prueba piloto significaba que era una campaña de 30 días solamente. ¿Qué quiere decir eso? Era una campaña de 30 días en donde yo tenía que demostrar resultados lo más grandes posibles. Y rápido. Entonces, es un tema, cuando yo lo miro en los ojos de Octálisis, eso implica mucha urgencia, ¿cierto? Que hay un tipo de motivadores que son muy buenos para activar a la gente de una y ponerla pues como a que haga las cosas ya. Hay otros tipos de motivadores que son más para el largo plazo, de, yo quiero mantener a esta persona aquí por 5 años, entonces son otros tipos de motivadores. Sí. Entonces, lo paradójico es que esos motivadores que sirven para activar a las personas ya, son básicamente los que ellos ya venían usando todo este tiempo, el tema de millas, del premio, lo extrínseco, lo de tiempo limitado, lo de estas cosas. Entonces, ellos nos contrataron para innovar, pero realmente innovar implicaba una estrategia de largo plazo que tenía los motivadores que ellos no habían usado. Pero entonces ellos nos estaban pidiendo resultados en 30 días y lo mejor que nosotros sabemos que funciona para eso son estrategias de corto plazo transaccionales, que son las que ellos usaban. Entonces eso generó incluso como una fricción, una especie de conflicto como a la mitad del proyecto. Porque cuando nosotros ya sacamos las ideas y empezamos a hacer y a diseñar y todo, y ya ellos vieron bien cómo estaba construido todo, pues, o cómo se iba a ver, cómo iba a funcionar, nos sentamos y nos dijeron, Octálisis, nosotros vemos esto, nos parece que han hecho un trabajo bueno, han estado ahí, toda la cosa, pero esto ya lo hemos hecho, ustedes están dando millas y millones, y son cosas que nosotros ya hemos hecho antes, nosotros los contratamos a ustedes para innovar, y estamos viendo lo mismo, y estamos muy nerviosas de que no funcione, porque nosotros igual, aunque sea un piloto, es un piloto caro, y nosotros invertimos pues como tiempo, dinero en esto, y pues queremos que funcione, pero nos da mucho miedo porque se ve igual a lo que ya hemos hecho antes. Sí. Entonces, claro, esa conversación es tensa porque toca comunicar de una forma lo más sensible y profesional posible el hecho de que así ellos hayan probado 400 estrategias de millas, no quiere decir que las millas no sirven, porque así ellos hayan hecho tantos, no lo habían hecho del todo bien. Claro. Entonces, claro, yo podría, como que los dos caminos son, o innovo y hago algo totalmente diferente a ver si eso diferente funciona mejor, o replanteo la forma como ya he venido usando los recursos de millas y de cosas para hacerlos bien, pero eso es muy retador uno de cara al cliente, decirles que usted los últimos 7 años ha hecho todo mal. Y es el negocio de ellos, y es una empresa muy exitosa, obviamente, es como de las mejores empresas pues de loyalty del continente, yo creo, pues por lo menos el continente latinoamericano. Obviamente yo no puedo ir a decirle eso directamente a la persona que nos contrató, porque pues nos echa de una, ¿cierto? Es como van a decir a nosotros que no sabemos lo que estamos haciendo. Y sí, tampoco es tan extremo, obviamente sí habían hecho cosas bien y todo, pero había muchos puntos que uno sí podía ajustar y mejorar. Desde el punto de vista de más lo psicológico, el diseño de juegos, de todo eso, porque cuando uno no entiende ese trasfondo y de dónde vienen, como todas estas mecánicas y así, las personas terminan haciendo como una especie de copy-paste en las empresas. Es decir, ellos ven como, sí, todos los programas de lealtad usan puntos, usemos puntos. Los juegos exitosos usan medallas, entonces usemos medallas, pero no es lo mismo una medalla por haber sido el mejor jugador de toda tu región y haber logrado algo increíble, a una medalla por, añadiste a un amigo, toma una medalla. No es lo mismo. Uno tiene que entender el propósito de una medalla. El propósito de una medalla es que la persona se sienta orgullosa de que la recibió, de que hizo algo increíble. Entonces, las empresas no entienden, no se ponen a pensar como en el por qué, de dónde salen todas esas cosas y qué es lo que están intentando incentivar, y terminan haciendo mecánicas
que no están optimizadas, que funcionan muy regulares. Incluso el mismo tema de las millas y los puntos. A mí personalmente no me gusta mucho. Ujú. Sí, porque Porque, me devolvés lo que yo gasté quizás, ¿no? Tuve que comprar antes para que me devuelvan eso. y tú no sabes, si yo te digo, tú digamos tienes la Tampa, si yo te digo, felicidades Nadir, acabas de ganar 1500 millas. No ¿Eso sé, qué te dice a ti? Nada, es como, porque uno no sabe eso a qué equivale. Es claro. una moneda muy diferente, o si es como lo mismo si fuera dinero real y yo te digo, te ganaste 1500 rupias. Yo no sé si eso es mucho o es poco, En eso, base a mi esfuerzo, claro. entonces genera una fricción desde mi punto de vista. La mayoría de usuarios no están así, pues como súper informados de todo el programa de lealtad, es que esto equivale a esto, es que esto es el catálogo. Ellos como que en algún momento se registraron, es como, sí, me dan puntos por las compras y después eso puedo cambiarlo por... Pero ellos no saben el detalle y los programas de lealtad asumen que la gente sí sabe y se lo presentan como si fueran jugadores expertos. Obviamente en videojuegos, por ejemplo, World of Warcraft, que me imagino que muchos conocerán, es un videojuego muy famoso, muy complejo también. Si tú le dices a una persona que ha jugado World of Warcraft por 10 años y le dices, te voy a dar cualquier número, 14.000 de oro, la persona sabe exactamente eso a qué equivale, porque ha jugado el juego 10 años y porque le encanta y se mete todos los días. Pero tú le dices a un jugador nuevo o a alguien que no juegue y no tienen ni idea, Claro. porque no tiene el contexto, ¿cierto? O si tú a un estadounidense le dices, te voy a dar 50.000 pesos colombianos, para él eso no significa nada. Para un Claro, colombiano no le sabe. claro. Entonces cometen mucho ese error. Por eso a mí no me gusta ese tema de los puntos y las millas, porque entonces cada que ellos sacan campañas promocionales estamos dando 100.000 millas al ganador de no sé qué. Nadie sabe eso. Entonces si nadie sabe, Ujú, pues la motivación es muy bajita. ujú. Hay que poner a ver, uy, ¿a cuánto equivalen? De pronto algunos sí, pero en general a la gente, si no entiende de una, eso le pasa pues como por encima y ni cuenta se dan. Entonces a mí Claro. no me gusta por eso. Sí, yo, bueno, para lo que es el caso de la TAM, que quienes quieran investigar, bueno, hay un medium de Simón de eso que estuvimos promocionando estos días, pero en el caso que ustedes abordaron con ellos, o sea, tenían las millas porque era lo que el programa daba y incluso lo que quería la TAM era esto, ¿no? Bueno, que la gente entienda que es una milla, qué representa. Y por el otro lado, un ingrediente interesante que le sumaron es decir, bueno, si alguien no sabe cuánto representa, pero lo ponemos a competir en alguien que lo ganó antes, bueno, yo gané 5 millas, que no sé qué son, pero Andrea vio que yo las gané y dije, bueno, yo también quiero tener esas 5 millas, ¿cómo tengo que hacer? Y sumaron ese elemento que iban mostrando en vivo, que no sé si era simulado real eso, todos los canjes o las millas que iban ganando otras personas. Entonces empezaron a generar esa sensación de urgencia desde la competencia, ¿no? Entonces ahí la milla empezó a valer algo, incluso cuando uno no sabe cuánto vale. Sí, sí, de hecho, claro, nosotros en ese proyecto de 30 días, no, la TAM es una empresa muy grande y tú para sacar una recompensa nueva necesitas que 7 personas aprueben esa recompensa nueva y eso se demora mucho tiempo. Nosotros no teníamos mucho tiempo. Entonces nos tocó jugar con lo que tenían, que básicamente era millas. Millas o teníamos un premio chévere que era pues como es la TAM, sigue estando atado a la aerolínea, rifamos, bueno, ese primer piloto fue en Chile, entonces rifamos como premio mayor una lotería, un viaje, pues como tiquetes dobles de Santiago a Miami, ida y vuelta, en primera clase, Mm, que pues para la TAM sí lo podía hacer, ¿cierto? Y le salía mucho más económico. claro. Y pues eso, obviamente ellos nos dijeron que ese era como de los destinos más solicitados y bueno, en fin. Ujú. Entonces, como que sí había más que millas, más que solo millas, pero pues las millas estaban, ¿cierto? Teníamos que jugar con eso. Pero entonces, lo que tú decías, uno de los retos era que la gente entendiera un poco más de eso que significaba. Total. Em, entonces hicimos incluso en una de las pantallas, porque creamos una experiencia web a las que las personas accedían y ahí estaba como como misiones y retos y cosas que ellos podían hacer, los que habían sido seleccionados para el programa, para ese piloto. Y en una de esas pantallas abajo teníamos como una barrita con diferentes valores de millas y tú podías como ir moviendo esa barra, como ajustarlo como 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 millas. Y abajo te salía como un carrusel de cosas que tú podías canjear por esa cantidad de millas.
Entonces tú lo corrías a 20.000 millas, abajo te aparecían 3 opciones de, bueno, unos audífonos, una freidora de aire, no sé. 100.000 millas, un pasaje en primera clase para ir hasta Europa, no sé. Pero como para dar esa noción de más o menos, Pero que vale. podía canjear. Tenía muchas cositas, lo que tú decías también de que yo podía ver que la otra persona había redimido, ¿no? Eso incluimos pues como, haz de cuenta, como un leaderboard que iba como rotando, como tipo notificaciones. Sí. Entonces te metías y te iba saliendo, por ejemplo, Andrea acaba de reclamar 500 millas, Natalia acaba de completar una misión, José acaba de ganar 300 millas y te iba saliendo. Eso era real, con algunas cositas, pues como que a veces si se pausaba la actividad, como que te iba repitiendo en un loop lo que había pasado, lo último que había pasado, pero eran acciones reales de otras personas. Claro. Eso es muy desde la psicología comportamental, como con sesgos cognitivos y todo eso. Era más para darle una sensación a las personas o una guía de más o menos qué tenían que hacer. Porque cuando nosotros entramos a una experiencia nueva, a un contexto totalmente diferente al que no estamos acostumbrados, lo natural es mirar qué están haciendo las demás personas y copiar esos comportamientos, ¿cierto? Si a mí en este momento me ponen en China, en un barrio X, y yo necesito llegar a alguna parte, pues yo voy a seguir lo que la gente haga. ¿Cierto? Si todos están yendo por un camino, pues yo me voy por ese camino. Si todos paran, cuando pasa algo, yo también paro. Eso es muy natural de las personas, en contextos impredecibles. Entonces eso era como claro, ellos al ver que la gente está completando misiones y está acumulando millas, entonces ellos naturalmente veían les daba como una validación para ellos mismos hacer eso. Claro, los invita a formar parte, sí. Y pensando en los resultados, ¿no? Bueno, tuvieron resultados altísimos. Para quienes quieran ver el caso, realmente superaron las expectativas que les había fijado la TAM. Pero pensando a grandes rasgos y para el resto de quienes estamos acá, una pregunta que nos hicieron bastante es, ¿cuáles considerás que son métricas o KPIs de éxito, los que sean los más relevantes y más reveladores para poder medir el impacto de una estrategia de gamificación cuando diseñamos productos, ¿no? Porque lo primero que nos van a decir es, bueno, ¿cómo lo vamos a medir? Entonces, ¿cuáles pensás que podrían ser métricas que nos sirvan si queremos implementar gamificación para poder, de paso, seducir a stakeholders, ¿no? Sí, pues son como dos cosas, yo creo, porque esa pregunta también yo la he visto mucho. Lo primero es que las métricas de un programa de gamificación son las mismas métricas que la empresa está intentando mejorar. Incluso con Galilei, nuestras métricas con Chick-fil-A son diferentes a con otro restaurante diferente. Porque, digamos, Chick-fil-A ya le va muy bien en su operación, ya vende mucho, y lo que quiere mejorar es el NPS, básicamente, las encuestas con los de satisfacción de usuarios. Pero con otro restaurante es, yo quiero aumentar las ventas, yo quiero que cada que se haga una transacción, que el ticket de transacción sea más alto. Con otro restaurante de helados, unas tiendas de helados acá en Colombia, el objetivo de ellos es ahorrar como el costo de mercancía, porque son de esos helados que es con la máquina, entonces hay que bajar la palanca y servir. Pero entonces, claro, si se les va la mano sirviendo, eso multiplicado por miles de helados, eso les cuesta mucho. Entonces, cada cliente, cada proyecto debería tener métricas diferentes. Y en base a eso. No son las métricas de gamificación. O sea, yo pruebo que gamificación sirve aumentando las métricas del negocio particular al que yo estoy gamificando el producto o el servicio. Eso por un lado, pero también hay otras que sí son más genéricas que yo puedo medir siempre. Por ejemplo, en la TAM, cuando lanzamos la campaña, nosotros les ayudamos a diseñar como una serie de correos que le iban a llegar a las personas para pues, anunciarles que habían sido seleccionados con el link para que entraran a la experiencia. Entonces, esos correos tienen unas métricas, por ejemplo, el open rate de los correos. En la TAM logramos un poquito más de 60% de open rate, que eso para correos de un programa de lealtad que todo el mundo lo ve como spam es muy alto. Otra métrica, el click to open rate,
o el click-through rate, ¿cierto? Es como una cosa es abrir el correo y otra cosa es como leerlo en teoría y darle clic al botón que te lleva a la experiencia. Ese es más importante todavía. Ese también lo medimos. Y eso podría ser para cualquier campaña de gamificación, de cualquier cosa, siempre y cuando en este caso tenga, pues, como que anuncie cosas por correo, ¿cierto? Puede ser por WhatsApp, puede ser por cualquier medio, pero medir como esa atención, pues, como del usuario y como que tomó la acción que yo quería, que era que fuera a la experiencia. Sí. Una vez ahí también, ya si es, en el caso de la TAM, la experiencia la creamos nosotros, pues, desde cero, entonces teníamos todo el control de las métricas. Entonces podíamos ver todo lo que las personas hacían y digamos ahí medimos que se invitaron a 300.000 personas y terminaron entrando como 160.000, un poquito más de la mitad, que es muy bien. De esos que entraron, vimos que el tiempo de sesión promedio era de 3 minutos y medio, que también es muy alto. ¿Ustedes cuánto tiempo en promedio pasan en su aplicación del programa de lealtad? Probablemente mucho menos, porque uno entra y mira el saldo y dice, Sí. Eso fueron 3 minutos y medio. Eso quiere decir algo, eso es engagement. Eso es como las personas nos regalaron 3 minutos y medio de su atención en promedio. 170.000 personas nos regalaron ese tiempo en varias veces que entraron. Claro. Las interacciones con la misma aplicación, por ejemplo, si dieron clic acá, eso es una interacción. Si le dieron clic a pasar a otra página, es otra interacción. Si scrollearon, en fin, ¿cierto? Habían varias cositas que ellos podían hacer. En total, con esos 160.000 personas que entraron, entre todas ellas hicieron alrededor de 8 millones de interacciones. Entre que clic acá, que scroll acá, que pasar allá. Entonces también me dice, como que me ayuda a medir el interés que tenían las personas en esta campaña en particular. Tal cual, Entonces, entraron, leyeron, cliquearon, investigaron, o sea, se sintieron atraídas por esos mails, ¿no? claro, y eso es secundario, porque realmente lo que hace que una campaña de gamificación funcione es que si uno movió la aguja en las métricas del negocio. En el caso de la TAMES, se acumularon más millas de lo que normalmente acumulaban. Eso era como, y si sacaron más tarjetas de crédito de lo que normalmente lo hacen con otras campañas. Eso era porque eso es lo que da plata. A mí, que tengan interacciones o que se demoren 5 o 10 minutos, eso no lo hace rentable. Entonces, si ellos se demoraran 10 minutos y tuvimos 50 millones de interacciones, pero nadie acumuló más millas de lo normal, a mí no me vuelven a contratar, porque dicen como, no, pues muy bacano que los haya entretenido, pero eso no nos sirve. A nosotros lo que nos devuelve la inversión es que ellos acumulen más millas o que saquen tarjetas de crédito. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, porque sí, uno puede poner las otras como esas métricas como vanidosas, pero siempre acompañadas de las métricas como duras que van a hacer que eso sea rentable pues para la persona que está pagando por el programa. Si no, uno no hace nada. Totalmente. Y ahí me quedaba pensando el rol que tiene la personalización, ¿no? Quizás de cara al mensaje, que no sé cómo fue esa elaboración, pero últimamente me ha llegado mucho el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo puede potenciar a la gamificación. Una de las tantas cosas que menciona es la personalización. Igual calculo cuando estuvieron con la TAM no estaba esto tan en la mesa, ¿no? Pero pensando en la actualidad, ¿cómo pensás que la inteligencia artificial puede potenciarnos o ayudarnos en la elaboración de una estrategia de gamificación? Pues es un tema muy interesante que está constantemente en desarrollo. Ustedes ven que pues, todos los meses, todas las semanas salen cosas nuevas de inteligencia artificial. Sí, es verdad, o sea, con el tema de la personalización, bacán, yo siento que todavía no está ahí. Porque sí, yo puedo mandar un mensaje con tu nombre, tu apellido, lo que sea, pero yo siento que en la gran mayoría de los casos, las personas a pleno 2025 saben que es un mensaje hecho con inteligencia artificial. De hecho, a veces porque es demasiado perfecto. Entonces, personalización no es, para mí, no es el hecho de ponerte a ti tu nombre, tu apellido, e investigarte y decirte tus gustos, sino que tú sientas que otra persona te lo escribió y que se tome el tiempo de leer.
Porque al final del día, por más de que tengas esos datos correctos y todo, tú sientes que lo hizo una IA y tú sabes que eso fue muy impersonal, como que alguien le mandó un prompt y la IA hizo eso para ti, para 14.000 personas más. Porque dice, mira, más humano. Es como lo que de verdad conecta. A mí cuando me llegan correos, uno sabe, uno sabe, ahorita con Galilei me llegan cientos de correos de personas como, hola Simón Duque, vimos que trabajaste en Noctalysis Group, súper bacano lo de gamificación, vimos que estás en Galilei, probablemente necesites estrategias de growth marketing, no sé qué. Yo ahí mismo sé que me están intentando vender algo y ya sé que es un mensaje genérico. Y muy pocas veces me llegan mensajes donde yo lo leo y yo sé que lo escribió una persona y que se tomó el tiempo de investigar un poquito y de ver quién era Simón y que tiene un motivo real de querer contactarme. Y yo esos siempre los respondo. Siempre. Sí, se va notando la redacción dura de una IA. Y otra de las cosas que leí, que por ejemplo podían como decir, bueno, determino X cantidad de arquetipos de personas y voy como moldeando el mensaje para que cada una de esas personas se sienta interpelada, ¿no? Pero hasta qué punto eso también puede escalar, ¿no? O sea, ¿cómo delimitamos en tan poco tiempo? Claro, entonces yo siento que la IA ya ha avanzado mucho en eso, pero yo siento que todavía no está ahí porque todavía cuando uno lo lee se siente como IA. No sé si es que es demasiado perfecto o es la forma como escribe, o las palabras que usa o la puntuación. No sé qué es exactamente, pero uno sabe que eso no lo escribe una persona. A veces llega cerca, pero hasta que no llegue a ese punto en el que es imperceptible, yo personalmente, digamos, no lo uso o sea, yo lo uso como una base, como que yo leo el mensaje, pero yo después voy y corrijo y le quito cositas, le agrego otras, así. Sí le ayuda mucho a uno a acelerar ese proceso. Tal cual, como un Pero, compañero. claro, pero no está, en mi opinión, en ese punto en el que yo pueda como cerrar los ojos, mandar un prompt y yo sé que eso va a salir súper bien. Yo siento que no, y es porque no es tan humano. La gente sabe que eso no lo escribió alguien. Entonces, yo creo que tiene mucho potencial, seguramente en los próximos meses, ojalá, o años, vamos a ver, pues ya va a llegar al punto en el que es totalmente imperceptible. Y ahí sí va a ser muy útil, aunque es un toque distópico, ¿cierto? Porque finalmente uno está como... Lo que la gente siempre va a esperar es que haya como esa conexión humana, y si la IA llega a replicarlo perfectamente en algún momento, pues no deja de ser como una especie de engaño. Así no tenga buenas intenciones, y la persona responde, pero va a responder como pensando que yo sí le mandé el mensaje, pero en realidad no. Entonces es como, ya esos son otros temas de, ¿cierto? Como más éticos o morales, o como que uno quiera llamarlos, pero de que es útil, es útil. O sea, lo mira como una herramienta, es brutal. Me parece demasiado buena. Yo la veo más, no tanto para contactar a la gente, sino como en la misma experiencia. Claro. Digamos, lo que queremos hacer con IA es que no solamente hagamos el juego ese Duolingo de preguntas y respuestas, sino que haya un espacio para yo simular interacciones con clientes. Porque eso, digamos, Chick-fil-A sufre, entre comillas, por eso, porque ellos tienen que mantener como una marca con cosas muy específicas. Por ejemplo, la gente siempre tiene que sonreír, siempre que le agradecen tiene que decir, el placer es mío. Exactamente eso, no puede decir como, con mucho gusto. No, el placer es mío, porque eso es una cosa súper icónica de ellos. Entonces, si yo lograra generar como una especie de avatar con inteligencia artificial que puede improvisar y hacer como de cliente conflictivo o de cliente que le agradeció y tratar de recibir como esa respuesta a través de la cámara y el micrófono de un celular, y que la misma IA me ayude a procesar si la persona estaba riendo genuinamente o no, o si hizo cara aburrida o de bravo o de lo que sea, es súper útil. Entonces, más o menos por ahí, y además se vuelve más dinámico, ya no es preguntas y respuestas, sino como que, uy, salió una interacción con, pues la gente va a saber que no es real, pero el hecho de que, como decía, yo le puedo decir, es que todas las interacciones sean diferentes, Claro. y date casos distintos siempre. Entonces, como Igual que también es como la interacción. responder. Claro, pensaba esto de si es real o no es real, es como cuando interactuamos con los juegos, sabemos que están programados los NPS para decirnos determinadas cosas o hacen determinadas acciones, pero así todo no nos saca de la inmersión, ¿no? Ajá. Y tengo una última pregunta para ir cerrando, pero que justo tocaste el tema de la ética y era la próxima.
que también hay personas preocupadas sobre el control de lo que motivamos, ¿no? De no generar juegos adictivos, no generar esta presión. Por ejemplo, vimos bastantes críticas a Duolingo último tiempo en el que básicamente te está amenazando, te está manipulando emocionalmente porque no jugaste y te pone el búho triste, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos aplicar la gamificación teniendo en cuenta el riesgo de lo ético y lo no ético? ¿Cuándo es ético, cuándo no? Es claro, la gamificación es una herramienta y van a haber personas que la usen con buenas intenciones y otras con malas intenciones. Yo creo que no es tanto el tema de si hay manipulación o no, porque siempre hay manipulación. Si yo estoy, ¿cierto? Yo estoy jugando con motivadores y la gamificación es manipulación. La cosa es si esa manipulación va a ser un beneficio para la persona o no. En el caso de Duolingo, si a mí me manipulan para que aprenda más consistentemente otros idiomas, pues fantástico, ¿cierto? Porque eso obviamente le sirve a la persona, que no le sirve aprender otro idioma. O si yo hago una aplicación tipo Duolingo para que las personas, no sé, coman más saludablemente, que no coman tanta comida chatarra. Claro, yo lo estoy manipulando porque les puedo poner el búho o el que sea, y manipulación emocional, y en fin, esas son estrategias que uno hace. Pero si al final eso va a hacer que las personas coman de forma más saludable, pues excelente, ¿cierto? Ya hay casos en donde, pues no sé, un casino, voy a hacer una estrategia de marketing gamificada para que la gente venga acá y apueste más plata. Obviamente eso no, no le beneficia al usuario final. Es evidente, ¿cierto? Habrá casos donde es como más límite, como que uno no sabe si sí o si no, pero en la gran mayoría de los casos es muy evidente si al consumidor final eso le sirve o no. Entonces, en Octálisis, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos es que nunca hacíamos proyectos con temas de apuestas, alcohol, tabaco, cosas que nosotros sabíamos que eran malas pues, para el jugador final. Claro. Entonces nunca aceptábamos como ese tipo de proyectos. En Galilei, por ejemplo, el propósito que tenemos es hacer que el trabajo se sienta como un hobby, porque somos conscientes de que pues, no es un trabajo fácil estar en una cocina o atendiendo meseros, no paga bien, es difícil, son muchas horas, es muy demandante. Entonces, pues la aspiración con Galilei es que, pues sí, obviamente queremos que trabajen bien y que al negocio le vaya bien, pero entre mejor le vaya al negocio, más le retribuimos al empleado, como lo que te decía, se gana viajes a Disney, se gana plata en efectivo. Y lo que nosotros queremos hacer, porque la empresa está muy nueva, pero eventualmente cuando empiece a crecer harto y tengamos muchos usuarios, dijimos como, bueno, vamos a dedicar más o menos el 10% de las ventas que nosotros hagamos, o las ganancias, y eso lo vamos a devolver a los mismos operarios. En la forma, por ejemplo, de una rifa, que cada mes podamos rifar, por decir algo, $10,000. Claro. Que sea una plata que le cambie la vida a una persona de estas. Entonces, cosas así. Y si crecemos mucho y podemos hacer $1,000,000 al mes, excelente, pues lo hacemos, ¿cierto? Claro. Como para devolverle un poco a las personas que hacen, pues como que todo esto sea posible, que son los que están ahí al frente. Entonces, es eso, es como tratar de que en ningún momento el consumidor, pues, de tu estrategia de gamificación, como que sufra o se le dificulte más la vida o lo que sea por participar de tu experiencia gamificada. Pero sí, es una herramienta y depende de cada uno. Total. Sí, es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad, ¿no? La gamificación. Sí, totalmente. Bueno, la verdad es que de mi lado no tengo más preguntas. Muchas fui mechando de las preguntas que nos acercaron en el formulario antes de llegar a esta reunión. No sé si la audiencia quiere sumar alguna. Tenemos tiempo para una, así ya vamos liberándolo a Simón. Pero bueno, creo de mi lado, no sé, Andrés, si te quedó alguna cosita ahí para sumar. La verdad que fue súper, súper claro. Bueno, tema capacitación para meterse en el mundo de gamificación. ¿Recomendás alguna capacitación o libro en especial? Ay, gracias, Rocío, buena pregunta. Un par de... Sí, pues mira, de libro, voy a aprovechar justo ahí mientras hacían la pregunta, les voy a pasar en el chat lo que les decía ahorita del tema de recompensas. Yo creo que si apenas están pues como metiéndose en este mundo de la gamificación, eso es muy útil.
muy útil porque por ahí ya pueden hacer un cambio significativo muy importante sin tener que conocer demasiado del tema. Entonces ahí se los pasé. Libros, pues de gamificación como tal, yo recomiendo siempre el de Yukai, me parece espectacular. A mí me sirvió cuando les conté al principio lo que hice allá, el tema de investigación en Estados Unidos y todo, eso me hizo ver la luz y de verdad es muy bueno. Es una herramienta demasiado potente, no es difícil de entender, ese es el libro, es súper recomendado, muy práctico, muy fácil de leer, en fin. En cuanto a cursos, pues cursos también hay varios. Yukai tiene uno en Udemy, está en inglés. De Octálisis, por lo menos, el único que está en español fue uno que yo hice. ¿no? Platzi. Sí, se los paso por acá también, que justo lo tenía. Por ahí había, son dos, ese es el primero. No, yo pues explico ya todo el framework, desde el principio, desde lo básico, en todo el primer, como el primer curso, y en el segundo curso ya es como más desde lo estratégico, es como, ok, usted ya entendió cuáles son los motivadores, ahora acá vamos a entender cómo usarlos y en qué, porque no es lo mismo, ¿cierto? El motivador de impredecibilidad, cuándo se usa, cuándo no se usa, escasez, cuándo se usa, cuándo no se usa, creatividad, lo social, en fin, o sea, hay 8, que eso es clave. Entonces, ese también lo pueden hacer ahí. Platzi, no sé cómo tenga los planes en este momento, no necesito que comprar plan mensual o algo así. Lo que sí sé es que si siguen a Platzi en redes, ellos de vez en cuando hacen como eventos en los que todo un fin de semana lo ponen gratis todos los cursos. Entonces también pueden como estar ahí pendientes y cuando hagan eso, pues pueden entrar y hacerlos todos. En LinkedIn nosotros, pues yo cuando estaba en Octálisis con el tema de Latinoamérica, publiqué también mucho contenido en español, con carruseles, no todos son esos artículos pues como el que les pasé ahora, sino que es como mucho más fácil de consumir, más visual, más de todo, y ahí se explicaban literal muchas cosas, cada uno de los motivadores, el tema de recompensas, los usuarios, temas de loyalty. Hay más casos de estudios, está el de un banco en Brasil, que ese fue un caso impresionante, que hicieron un programa de gamificación y con ese programa ganaron como $1.000 millones adicionales ese año. Y fue tanto que pasaron de ser el segundo banco público más grande de Brasil a ser el primero, gracias a ese programa. Y era una especie de loyalty para el equipo de ventas en donde no usaban puntos. No, está buenísimo, eran tarjetas intercambiables, ese caso está bárbaro. Está muy bueno porque volvemos a lo mismo, ¿cómo transformo que hay un premio? Siempre va a haber un premio. Bueno, la forma de adquirirlo, la forma de presentarlo, y esto era, acumulaban tarjetas y podías intercambiar con otras personas o acumularlas y participar por el sorteo. Entonces ahí tenías el elemento de yo elijo mi propio premio. Está muy bueno ese caso. Es Ya me lo bueno. sé. Estudié. No verlo, es muy chévere. Entonces, sí, esas son como todas las cosas. Y ya por último, pues si tienen dudas muy específicas o lo que sea, me pueden escribir, me agregan a LinkedIn. Yo lo reviso pues de vez en cuando y yo siempre pues como que si puedo ayudar, yo estoy ahí pues muy disponible. Entonces, para que se animen a conectar conmigo y me mandan un mensaje, me dicen que estuvieron acá. Y ya, ahí estoy disponible. Tal cual. Bueno, nada, de nuestro lado agradecerte un montón por tu tiempo y es cierto, Simón es una persona súper accesible, yo llegué a él de la nada, me dijo, hablemos, así que acá lo tenemos, así que no duden en contactarlo, que sabe un montón. Y bueno, damos cierre entonces a esta ceremonia y a quienes nos escuchan dentro de poco en el podcast, porque lo vamos a subir también en Spotify también para que puedan escuchar más personas a Simón, quizás hay personas que hoy no se pudieron acercar, pero quieren escucharlo después. Así que bueno, ya saben, Andre y yo estamos en Gamific, nos pueden seguir ahí en LinkedIn, si no, a Simón, está como Simón Duque Echeverry en LinkedIn. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias a quienes pudieron acercarse y bueno, nos vemos en la próxima. Súper, muchas gracias. Gracias, Simón. Chao, chao. Bien, feliz fin de semana. Igualmente.